hago contacto vía telefónica a través de Noticias TVC con Armando Cuéllar Martínez, coordinador de investigación y divulgación del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Armando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por regalarnos unos minutos. No, al contrario, don Francisco, pues muchas gracias por la atención y para compartir estas notas importantes. Ayúdenos a los mexicanos, sobre todo a los capitalinos, a entender cómo se activan estas alertas sísmicas y su relación con los altavoces que hay distribuidos en prácticamente toda la capital del país. Pues sí, mire, le comento que el sistema de alerta sísmica mexicano está compuesto de aproximadamente 100 sensores que están distribuidos principalmente en la costa del Pacífico, desde Jalisco hasta Oaxaca, y también en la región de transversal que tenemos del eje neovolcánico al sur de ese eje, que comprende los estados de Puebla, el norte de Guerrero principalmente. Estos sensores que cuando detectan un sismo, tienen una capacidad en unos breves instantes o en unos pocos segundos de dar una estimación aproximada de la energía que se está liberando en ese momento. Cuando tenemos la confirmación de dos sensores que tengan valores similares de esa estimación de energía, se envía esa información a las ciudades que difunden la alerta. Actualmente las ciudades que difunden la alerta es obviamente la Ciudad de México, el Valle de Toluca, tenemos en Acapulco, en Chilpancingo, en Oaxaca y en Morelia. Cuando llega esta información, dependiendo de la distancia a la que se encuentren estos sensores o donde estemos ubicando en una manera muy simple lo que es la fuente del epicentro. Entonces, en ese momento se decide si se activa una alerta, ya sea de tipo preventiva, para cuando se esperan sismos moderados en la ciudad de alertar, o de alerta pública para sismos fuertes, o simplemente que no ameritan alerta, simplemente hacemos un reporte de que ese sismo no ameritó alerta. En la actualidad, desde que se integró este sistema con el sistema de alerta sísmica de Oaxaca, estamos hablando de aproximadamente 1,341 sismos que han estado, que prácticamente no han generado ningún tipo de alerta, y solamente 26 desde 2012 a la fecha han generado 13 de alertas públicas y 13 de alertas preventivas en la Ciudad de México. ¿A partir de cuántos grados Richter es que se puede activar esta alerta? La alerta se va a activar dependiendo de dos factores. Uno es la energía y el otro es la distancia. Por ejemplo, para el caso de que tengamos un sismo que se presente en las costas de Guerrero, prácticamente lo que es en la región centro, por donde está Acapulco, por ejemplo, que son aproximadamente 320 kilómetros a la Ciudad de México, estamos diciendo que en la experiencia que hemos tenido midiendo datos en la Ciudad de México, tenemos el conocimiento de que sismos con magnitud de 5 a esa distancia en el suelo blando llegan a ser perceptibles. Y sismos de magnitud mayor a 6 a esa distancia nos generan pues prácticamente en todo el Valle de México se llegan a percibir. Entonces, estos son un ejemplo de cómo es que funciona la alerta. Por ejemplo, otro caso es que si el sismo ocurriera en la región de Iguala, que estamos hablando de 200 kilómetros o menos a la Ciudad de México, un sismo con esas características de 5 puede ser sentido incluso fuerte en la Ciudad de México y moderado. Entonces, aquí es donde tenemos una situación un poco difícil de explicar, porque no solamente dependen de un simple umbral, que podríamos definirlo así, sino que dependen de esas características. Armando, dígame una cosa. Estos cálculos matemáticos se reciben en el CIRES, en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, y cuando se valora que hay que hacer una alerta, ¿la hacen ustedes directamente o se transfiere a otra instancia? No, el proceso, hay varios procesos, ecuaciones y procesos matemáticos que se realizan incluso desde la estación, desde los sensores, y también aquí tenemos en las ciudades que se va a alertar, cada ciudad a alertar, las que comentaba hace rato, tienen también sus propias estimaciones, porque depende mucho el tipo de suelo de cada ciudad.
Y en ese sentido, por ejemplo, alertas públicas, como en el caso de la Ciudad de México, en el caso de los 300 kilómetros, que son para mayores de 6, en Oaxaca, que estamos hablando que las costas de la ciudad de Oaxaca, a sus costas, son distancias menores, ellos decidieron activar la alerta pública para mayores de 5.5. Exacto. Entonces, es un poco diferente ese contexto. Pero vamos, ustedes no activan, en este caso, los altavoces. Como usted lo comentó al inicio, desde el 19 de septiembre, este sistema de seguridad del gobierno de la Ciudad de México se integra a la difusión de la alerta sísmica y es un proceso automático. Entonces, desde que se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México, estos sistemas tienen la posibilidad de activar la alerta. Lo que es importante señalar es de que el sistema de altavoces tiene los mismos criterios de activar su alerta como en las escuelas. Las escuelas activan la alerta para sismos moderados. El sismo que ocurrió el día de ayer en la noche tuvo unas características en la estimación muy temprana que se hizo, lo vimos entre leve y moderado. Y esas características, en esa estimación muy rápida que se hace, se decidió, los algoritmos y las ecuaciones definieron una alerta preventiva. Claro. Y como las altavoces están también definidos para ese umbral o para esas características, pues se activaron. Entonces es algo que a lo mejor no había sido muy claro la difusión que se hizo de que las altavoces actualmente operan para alertas preventivas, es decir, para sismos moderados y sismos fuertes. Así es, pues Armando, le agradezco muchísimo. Nunca está por demás una alerta, y menos en el caso específico de la Ciudad de México. Habrá quienes no estuvieron muy a gusto anoche, los despertaron y bueno, habrá que salir, pero es importante sin duda el trabajo que hacen en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, así como todas las instancias, el C4, Protección Civil del Distrito Federal e incluso Protección Civil Federal. Sí, de hecho, algo más para terminar, creemos que es más conveniente, por ejemplo, que se alerte un sismo que no se vaya a sentir completamente en todo el valle, a no alertar un sismo. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Es lo que estamos tratando de que la gente también tenga esa conciencia, y hay que empezar a divulgarlo, y con esta nueva incorporación de este los sistema. Altavoces. Sí, así es. Armando, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Armando Cuellar, el coordinador de investigación y divulgación del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES. Y bueno, sí, importante, si se dispara la alerta sísmica, hay que hacerle caso. Es por algo que se hace y luego evitemos una situación de riesgo.